que se prolonga este día de la resurrección. Por eso Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios el día de hoy nos conduce también a celebrar el domingo in albis, es decir, en la Pascua se bautizaban los nuevos cristianos y durante toda la semana se colocaban su alba o su vestido blanco para reconocer que el Señor les había transformado. También celebramos el domingo de la misericordia de Dios, el domingo de la divina misericordia. Y la palabra de Dios nos va enfocando poco a poco en ese gran misterio de la presencia permanente del Señor en medio de nosotros. El Evangelio, según San Juan, nos destaca algunas características. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, el día en que Jesús había resucitado, por la madrugada lo habían encontrado las mujeres. Pedro había ido con Juan a ver que el sepulcro estaba vacío, pero al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Se encontraban reunidos en asamblea con las puertas cerradas por temor. Y más adelante dice, 8 días después, de nuevo el Señor se manifestó y apareció en medio de ellos. Y es que el Señor quiere hacernos caer en la cuenta que la presencia suya, presencia predilecta de Él, es en la reunión, en la asamblea dominical, en la que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y para darnos cuenta que durante toda la semana Él ha estado presente en lo cotidiano y ahora quiere reafirmarnos, quiere confirmarnos su presencia en medio de nosotros, por medio de su palabra y por medio de su presencia sacramental en la Eucaristía. El primer día de la semana, el domingo, la importancia de tener esa presencia del Señor el domingo. No en todas partes tenemos Eucaristía, porque no en todas partes hay sacerdote, pero en todas partes deberíamos reunirnos en asamblea para escuchar la palabra de Dios y donde hay la posibilidad para celebrar la presencia del Señor en el sacramento. Primera consideración. Segunda consideración, en esa reunión, cuando estaban reunidos por temor con las puertas cerradas, el Señor se les apareció y les dio primero les envió la paz esté con ustedes. Y mientras decía ello, mostró sus manos, mostró su costado para decirles, estoy vivo, no estoy muerto. El Señor está vivo en medio de nosotros, aunque hay muchas características en el mundo que pareciera que está muerto, porque hay crímenes, porque hay últimamente tantos feminicidios, porque hay dificultades en la sociedad, porque hay la pandemia que nos arrincona y nos da miedo de venir a la asamblea, nos da miedo de contagiarnos, etc. Pareciera que en signos de violencia el Señor nos presenta la paz. La paz esté con ustedes, les dice. De nuevo les dice, la paz esté con ustedes, porque es importante reconocer que el Señor trae la paz, aunque a veces no lo vemos claramente. Y por eso sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Señor nos convoca para que por medio de su palabra y el sacramento, para que por medio de la comunidad reunida, nosotros recibamos la efusión del Espíritu Santo que nos dará una misión. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, dice el Señor. Es decir, nosotros ahora somos representantes del resucitado en el mundo. Tendremos que llevar a este mundo las gracias de la resurrección. Tendremos que ser los portadores de paz en medio de los conflictos sociales. Tendremos que ser los portadores de esperanza en medio de las dificultades que nos presenta la sociedad. Y hay tantas estas dificultades,
polémicas por las vacunas, polémicas por las elecciones, polémicas de toda índole. Y el Señor nos propone que nosotros seamos portadores de esperanza. Por eso la segunda característica o el segundo énfasis que el Señor propone es el envío, la misión. Nosotros somos enviados. Continúa la lectura y dice que Tomás, uno de los 12, que tenía sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando estuvo Jesús el primer domingo, pero 8 días después estuvo. Consideración de Tomás el mellizo. En griego le ponen el mellizo o dídimo, en hebreo es Tomé, pero al mismo tiempo el mismo nombre significa ya mellizo. Significa que su nombre nos hace recuerdo que es mellizo de cada uno de nosotros, porque la dinámica de Tomás ocurre también en nosotros, porque como Tomás nosotros decimos, si no lo veo, no lo creo, porque cuando vemos la realidad en torno nuestro, nos damos cuenta que parece que es pura desesperanza. No hay posibilidad de vivir en paz. No hay posibilidad de construir una comunidad fraterna, no hay posibilidad de reconciliación. Y ahí el Señor nos hace recuerdo que nosotros somos portadores de reconciliación, porque Él se reunió con todos los apóstoles, con Pedro, el que le había negado, con los otros que no estaban al pie de la cruz, con Tomás, que estaba exigiendo pruebas. Pero a pesar de ello, el Señor se reunió y los reconcilió. Además, en su resurrección, el Señor resucitó en cuerpo y alma, es decir, resucitó con la humanidad que había adquirido en el nacimiento o en la concepción allá en el seno virginal de María. Resucitó, resucitando a toda la humanidad. Por eso cuando mostró sus signos de la crucifixión, nos quiere decir que la humanidad no puede ser vencida por la muerte. Y por eso nosotros podemos ser portadores de esperanza en medio de todas estas dificultades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así como Tomás, tendremos que pasar por ese camino de conversión. Ese camino de conversión, si no lo veo, no lo creo. Y el Señor le dijo, mira, aquí están las señales. Y aunque él no tuvo que poner su dedo en las heridas que habían ya sanado de la muerte de Cristo, él confesó la fe plena. Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como Dios, como hombre resucitado, no solamente como persona. Lo reconoció y además reconoció que por medio del bautismo nosotros nos unimos a Cristo y por medio del bautismo como Cristo un día moriremos y por medio del bautismo unidos a Cristo subiremos con Cristo al cielo para restaurar la Santísima Trinidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Y la segunda persona que se hace hombre vuelve, nos dice el credo, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, pero se llevó la humanidad ahí, al corazón de Dios, al cordis de Dios, misericordia, la miseria de la humanidad en el centro del corazón de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar nuestra vida en serio. No es solamente que vivimos una temporalidad en la que podemos buscar tantas cosas, riquezas, poder, placer. No. Más allá de todo ello, nosotros tenemos que tomar conciencia que vivimos en el corazón del Señor, que el Señor nos ha llevado a tal punto que dentro de la Santísima Trinidad está el ser humano cristiano bautizado y enviado como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros a ser portadores de esperanza en el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En medio de estas dificultades, con tanto feminicidio, ¿qué hacemos? La primera lectura nos da una luz. Tendremos que tomar conciencia que somos una comunidad fraterna, pero tan fraterna que dice
tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba suyo los bienes propios, sino que consideraban que todo era de todos. No es, decía el Papa en la celebración de la mañana, no es comunismo, es cristianismo puro. Todos nosotros somos reconocidos hijos de Dios y por tanto nos damos cuenta que el Señor es nuestro Padre y por ello nosotros somos hermanos. Y como somos hermanos, vivimos en una misma casa. Y esa misma casa nos hace recuerdo que siendo que somos hermanos, vivimos una característica importante, la fraternidad. Esta fraternidad se manifiesta en el auxilio solidario de unos con otros en tiempos difíciles, en el auxilio solidario de unos con otros en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, en tiempos de dificultades de toda índole. El Señor nos llama a anunciar al resucitado con nuestra solidaridad de unos con otros. Si nos sentimos hermanos unos con otros, quiere decir que hemos reconocido que Dios misericordioso nos ha perdonado, como a Pedro, como a los apóstoles, como a Tomás, como a todos aquellos que han ido en contra de la voluntad del mismo Señor, pero que luego se han dado cuenta que es importante seguirlo. También nosotros acudimos a la reconciliación, nos dejamos, como dice el Papa Francisco, misericordiar por Dios. Y después somos misericordiosos y portamos esa misericordia y esa reconciliación al mundo. Pidámosle entonces hoy día al Señor que así como infundió su espíritu sobre los apóstoles reunidos, convenció a Tomás para que pueda profesar su fe plenamente, también a nosotros nos dé la gracia de escuchar su palabra, de reconocernos hijos de Dios, reconciliados con Él y reconciliadores con los demás, y que nos envíe de tal manera a hacer que su presencia se prolongue a lo largo de la historia, en todo tiempo y en todo lugar, en lo pequeño, en mi familia, en mi trabajo, en aquello que hago cada día y en lo grande, en el mundo que tiene que transformar las naciones, que tiene que transformar el orden de las sociedades y que tiene que hacernos a nosotros mismos portadores de esa esperanza en cada momento de nuestra vida. Pidámosle al Señor que su misericordia se sienta en nosotros y que nosotros seamos portadores de esa su misericordia en el mundo. Gloria